Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. El día de hoy vamos Buenos días. a hablar sobre los textos literarios de la época clásica, sobre todo de la cultura de Grecia y romana cuando se fusionaron. Mm, a ver, perdón un rato. Ya, listo. Los textos literarios de esta época, pues son unas de las bases de nuestra cultura occidental, más que todo, con autores reconocidos, con filósofos, más que todo. Por ahí, si recordamos de la antigua Grecia, por ahí está Sócrates, Aristóteles, Platón, varios más, que por ahí se me escapen, varios filósofos más, que también escribieron varios libros. Por ahí también está Homero con las epopeyas, así que eso fue casi la fundación de nuestra lengua, porque es de la lengua del latín, la madre de nuestra lengua. ¿Cuáles son los autores principales de esta época? Pues como les decía, Homero era el principal representante, Sófocles, Platón, Virgilio, Ovidio, por ahí Aristóteles, como les decía, y Sócrates. Obviamente no existen tantos registros de ellos, pero lo que se pudo rescatar, pues lo tenemos, más que todo en la biblioteca de Alejandría, por ahí habían varios. Las características generales, pues trata de temas universales, más que todo en esa época trataban sobre las mitologías, sobre los dioses, usaban como les decía, la mitología, buscaban la belleza y la verdad. Cuando ya la cultura romana conquistó a la de Grecia, pues se enfocaron más en la belleza del cuerpo humano, porque eran muy guerreros. Los géneros literarios griegos, pues está la épica, la tragedia, la comedia y la filosofía. Sobre todo estaba la tragedia y la filosofía por encima. Es donde más se representaba ante los emperadores en base al teatro, ¿ya? Y filosofía, pues daban en las escuelas a los nobles de esa época. Por ejemplo, algo épico de la cultura griega, pues está la Ilíada y la Odisea, que fue escrita por Homero. Ya son textos fantasiosos que ya llevan varios siglos de haberse redactado y más que todo encontrado. En la tragedia también tenemos las obras con héroes que se enfrentaban al destino, por ahí el Edipo de Rey de Sófocles, o la más común, que es el de Aquiles, la historia de Aquiles del talón, que era un guerrero muy poderoso. Murió joven por una flecha en el talón, ya a los 25 años murió. Ya por ahí igual está la historia de Aquiles. Ellos basaban esas historias para crear sus libros. En la comedia también tenemos las obras que muestran el cotidiano humor de esa época. Aristófanes era el principal precursor, sobre todo con la comedia trágica que ridiculizaban tal vez a los enemigos. En cambio, en la filosofía habían textos que reflexionaban sobre el ser humano, el conocimiento, qué es la vida, para qué nacemos, para qué estamos aquí. Siempre se preguntaban eso. Por ejemplo, Platón y Aristóteles, falta Sócrates, que eran los principales precursores de esa época. En cambio, la literatura romana, ya cuando les conquistaron, fue inspirada en base a la cultura griega, porque la cultura griega sí era muy inteligente, no es que eran bárbaros, eran pequeñas como ciudades que se dividían, ¿ya? Así que fueron muy fáciles de conquistar y la cultura romana adaptó varios temas de ellos. Se inspiraron en todas las historias griegas, sobre todo los dioses, pero le pusieron un toque de su estilo propio, tal vez con hazañas de guerras, porque eso era lo que eran buenos los romanos, eran una cultura muy guerrera. Por ejemplo, tenemos varios libritos romanos, por ejemplo, Neida de Virgilio, inspirada en Homero, ya que es como que la continuación de la misma historia. Otro ejemplo, también tenemos el Ovidio con las metamorfosis, por ahí hasta ahora sacaron Kafka hace unos
70 añitos creo que sacó la continuación de la Metamorfosis, así que igual se siguen basando en libros antiguos, ¿ya? ¿Cuáles son los aportes entonces de esta literatura clásica? Pues nos da a conocer obviamente el pasado en base a historias. Obviamente no podemos comprobar si son hechos reales, pero sí son historias que nos dan a conocer cómo era la cultura antes. Podemos conocer cómo eran sus valores, cómo eran sus modelos narrativos, qué hacían en su vida, en su vida diaria, cómo se inspiraban para escritores posteriores, porque en base a los griegos comenzaron a escribir varios libros más, sobre todo en la tragedia y en la comedia a los romanos les encantaba, por eso construyeron el Coliseo romano para tal vez ahí hacerle eventos de comedia, de tragedia, guerras, hasta a veces inundaban el Coliseo para hacer batallas marinas, porque les encantaba el teatro a los romanos, ¿ya? Y eso se basó en la cultura griega. La influencia de ahora hasta la actualidad, tenemos referencias en cine, en literatura, por ahí todavía lo seguimos teniendo, ya no tan, eh, con tanta normalidad, pero antes sí se basaban mucho por ahí el caballo de Troya, el Imperio Romano, Hércules, hay varias historias tenemos de las culturas greco-romanas. También tenemos la mitología, que de ahí vienen los signos zodiacales, por ahí. Tenían varios dioses, el principal Deus, así que se seguían teniendo, hasta ahora se los sigue recordando esas deidades que tenían en esa época. Y hasta ahora siguen las ideas filosóficas vigentes. Hasta ahora ya han pasado casi 3000 años y seguimos con las mismas preguntas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que para qué nacemos, para qué estamos aquí con vida, ¿ya? Esas ideas filosóficas siguen vigentes, no se han resuelto, por decirlo así, no se han dado una respuesta óptima. Entonces, en resumen, esta literatura clásico transmite mitos, valores y más que todo historia en forma literaria que aún usamos. Más que todo ya vamos a ir conociendo en la materia de historia cómo trascendió esta cultura. Acá más que todo hay que recordar los libros principales que era de estas, de Homero, de Sófocles, de Platón, de Virgilio y Ovidio. Si nosotros reconocemos más, Homero es el más conocido con sus libros de la Ilíada y y la Odisea, que son los más conocidos. Entonces, en conclusión, a veces nos ayuda a estudiar estos textos para comprender nuestra cultura, más que todo, cómo era nuestro pasado, qué debemos cambiar, qué debemos aprender de nuestro pasado y sobre todo cómo formar nuestro pensamiento, ¿no? Eso Esa es la conclusión de hoy día. Y como solo estábamos recordando la época de la historia romana, así que no es mucho. Usted como debercito tiene que ir a investigar un mito griego cualquiera o romano, cualquiera de los dos, y usted va a leer y me va a poner la enseñanza en 5 linitas, ¿ya? Igual puede consultar. Yo les mandé un fragmento de Homero, creo, si no me equivoco, en anteriores deberes, así que lo pueden ocupar. De ahí solo ponen mito griego o romano. Y aquí están 18 mejores, psicología y mente, la fuente. Ya la caja de Pandora, también tenemos un mito, el nacimiento de Afrodita, el origen de la medusa, así que hay varios mitos para poder nosotros leerlos y extraer la enseñanza. Este es mi favorito, el mito de Sísifo, ya que nos demuestra cómo es la vida. Ya, así que bueno, les invito a leer y a sacar la enseñanza de algún mito griego romano. Ya, ¿alguna pregunta? Si desean, les mando el link. A ver, voy a mandarles el link.
Ya listo, ahí les mandé a WhatsApp los mitos que pueden leer y sacar un extracto de su enseñanza, cualquiera de los 18 mitos que están aquí. Como les digo, mi favorito es el mito de Sísifo, no sé si lo han leído, usted puede sacar la enseñanza que les da. Ya, listo, ese es el debercito. ¿Alguna pregunta? Si no, cerramos esta clase de mitos y leyendas clásicas. Y entonces, ¿está entendido el deber? Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Como les decía, tiene que leer el mito que le acabo de enviar a WhatsApp y va a resumir la enseñanza en 5 oraciones, nada más, que entiende de cualquiera de esos mitos. Entonces, listo, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Gracias, de igual manera. Gracias, que pase bien.